Hola, soy Raúl Barrea, tu profesor de física, y esto es Física Desmitificada. En este video vamos a hablar sobre cómo encontrar las cantidades que se desconocen, las cantidades que nos preguntan en la descripción del problema. Muy bien, entonces ya tenemos las ecuaciones de Newton que habíamos escrito anteriormente. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son las cantidades que estamos buscando? Tenemos que encontrar esa respuesta que nos remite de nuevo a la pregunta inicial. Vamos a volver y vamos a descubrir que, bueno, la pregunta inicial tenía que ver con encuentre la fuerza normal, encuentre la fuerza de fricción o encuentre cuál es la tensión. Dependiendo de esa pregunta es cómo vamos a resolver estas ecuaciones. Por ejemplo, si una de las preguntas era ¿cuál es la fuerza de fricción o rozamiento que se ejerce sobre el objeto? Vamos a utilizar esta ecuación donde dice esta es la fuerza normal que tiene que ver con la fuerza de gravedad mg y el coeficiente, el coseno del ángulo alfa que tiene que ver con el ángulo del plano inclinado. Por definición, la fuerza de rozamiento dinámica es igual a la fuerza de normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción. Entonces, si reemplazamos esta fuerza con su correspondiente valor aquí, vamos a encontrar que esta es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, mg, coseno del ángulo alfa que tiene que ver con el plano inclinado, multiplicado por el coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción. Con eso ya encontramos la fuerza de rozamiento, que tal vez sea una de las preguntas que el problema nos estaba planteando. Pero también el problema nos puede plantear otras preguntas que tienen que ver con el eje X, a lo largo del eje X. Entonces ahí nos vamos a referir con, por ejemplo, si la pregunta es ¿cuál es la aceleración del objeto? Vamos a tratar de resolver esta ecuación y encontrar que el valor de la aceleración depende de estas tres fuerzas divididos por el valor de la masa del objeto o cuerpo. Pero digamos que el sistema nos presenta con una situación donde no hay aceleración. Se mueve el objeto pero con velocidad constante. Entonces, si no hay aceleración, esta parte de la ecuación es cero. Y entonces tal vez la pregunta sea ¿cuál es la fuerza de tensión necesaria para que el objeto suba a lo largo de ese plano inclinado sin una aceleración específica? Es decir, cero aceleración. Más concretamente, entonces si la aceleración es cero, la pregunta es ¿cuál es la tensión? Y vamos a resolver esta ecuación diciendo que la tensión va a ser igual a la fuerza de fricción más la fuerza de gravedad en la dirección X, la componente X de esta fuerza de gravedad. Todo esto obviamente va a cambiar. Si no hay fuerza de fricción, esta parte de la ecuación va a desaparecer. No hay fricción, la fricción es cero, la fricción es cero, y esta ecuación va a ser un poco más simple, pero no va a cambiar en la esencia porque lo único que hacemos es eliminar una de estas fuerzas. Pero básicamente estas dos ecuaciones que tenemos aquí nos permiten resolver casi todas las preguntas que están relacionadas con el objeto que se mueve a lo largo del plano inclinado. Y con esto ya resolvimos el problema. Una vez que tenemos la respuesta a esas cantidades que desconocíamos, resolvimos el problema y ahí terminó todo este proceso. Entonces es un proceso que aparentemente es largo porque tiene muchos pasos, pero ya lo van a ver si ustedes se fijan en los videos donde yo resuelvo cada uno de estos problemas concretos numéricos. Van a ver que es mucho más corto porque vamos a estar haciendo los pasos rápidamente y ni se van a dar cuenta que estoy pasando por las 8 etapas que tienen que ver con este proceso. Bueno, eso es todo por este video. Entonces los invito, como les dije, a ver los otros videos. Están los enlaces ahí en la descripción para ver cada uno de los pasos, las cosas que tienen que tener en cuenta, los errores más comunes. Tienen que ser muy cuidadosos en algunas cosas, en particular a la hora de elegir el sistema de coordenadas, y entonces con eso ustedes van a poder resolver el problema sin ningún inconveniente. Entonces esto es todo por este video y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.